buenas tardes. Damos entonces inicio a esta mesa que tiene por título Estudios Regionales de la Prensa en Colombia y Argentina y nos acompañan Cristian Salamanca Arévalo de la Universidad de los Andes, César Alberto Torres Quijano de la Academia Nariñense de Historia y Capítulo Frontera Sur de la Asociación Colombiana de Historiadores, así como Marina Poggi, que es del CONICET, CEAR y la Universidad Nacional. De Quilmes. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Le voy a ceder primero la palabra a Marina, si gustan, y pues también puedes acceder a la presentación para compartir tu pantalla. Bien, ahí no podía reactivar el audio mientras que presentaba, así que ahora creo que sí. Bien, ¿se ve la presentación en pantalla completa? Sí, Muy muchas bien. gracias. Bien, perfecto. Entonces ya comienzo. Entonces, bueno, mi nombre, como dijeron recién, es Marina Poggi, soy de la Universidad Nacional de Quilmes, investigo para el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y mi ámbito de trabajo y de investigación es el Centro de Estudio de la Argentina Rural, en donde realizamos específicamente investigaciones que tienen que ver con el espacio rural. Bueno, la propuesta de este trabajo en principio, bueno, es la revista Postas Argentinas y es abordar las telecomunicaciones en el espacio rural desde la perspectiva oficial. La revista empieza en 1937 y termina en 1989. Es una publicación oficial de la Dirección General de Correos y Telégrafos que pertenece a la Subsecretaría de Comunicaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El objetivo de esta revista era llenar un vacío en el área de las telecomunicaciones, porque bueno, no había publicaciones de esa índole, y a la vez pretendía poder capacitar al personal. Es una publicación oficial que es paga por suscripción. Existió específicamente desde el 15 de septiembre de 1937 de forma mensual hasta diciembre de 1989 de manera bimestral. Constaba aproximadamente de entre 56 o 48 páginas. Estaban divididas estas páginas en diversas secciones. Las que permanecieron en el tiempo fueron las de comunicaciones, actualidad, información, evocaciones, letras y principalmente filatelia, porque era una revista muy dedicada a esa cuestión. Incluía tanto publicidad estatal como privada. El objetivo principal o general de este trabajo es colocar en el centro de la atención la cuestión vinculada a las representaciones e imágenes acerca del desarrollo en el mundo agrario argentino y cómo ellas nutren o nutrieron los debates en la sociedad. Si bien la revista existió entre el 37 y el 89, como comenté recién, el contexto o los diferentes contextos sociales, políticos y de desarrollo no resultaron comparables. Es decir, en el transcurso de la investigación noté que no resultaban comparables, en principio porque la revista fue tomando diferentes nombres y comienza aproximadamente en los 70 a llamarse Postas Argentinas. Sin embargo, siempre tuvo el mismo eje y correspondió siempre al mismo ministerio, bueno, con los cambios de ministerios y secretarías que también tenemos en Argentina, ¿no? Que siguen hasta la actualidad. Entonces, para esta presentación decidí abocarme a un estudio de caso en tanto años, ¿no?
Y entonces la propuesta fue reconstruir y analizar las representaciones ofrecidas por la revista durante la última dictadura militar argentina, que fue del 76 al 83, respecto a la propuesta inicial, que eran las comunicaciones en los espacios rurales. Objetivos específicos o particulares: reconstruir el origen y derrotero de una publicación oficial poco estudiada como aporte a la historia de los medios de comunicación en la Argentina, analizar los discursos construidos por las revistas, específicamente los modos enunciativos implicados acerca de las políticas e inversiones en el periodo propuesto, particularmente en el desarrollo de los espacios rurales, y también focalizar en las elaboraciones discursivas utilizadas en la publicación para construir representaciones acerca del progreso rural y de las necesidades locales con miras a instalarse de modo competitivo en el mercado mundial. Bueno, en tanto marco o foco teórico-metodológico, la prensa es tomada como un espacio acreditado de circulación de la información que permite reflejar las diversas percepciones que se construyen alrededor de determinados temas. Dentro del espectro de la prensa, hablar de revistas, por supuesto que es hablar de públicos, y a la vez también la continuidad o discontinuidad de una publicación da cuenta de diferentes momentos sociales, políticos y económicos, apareciendo como una fuente fidedigna para estudiar la historia local y también como termómetro para estimar la temperatura de la época. Bueno, el enfoque de análisis, por supuesto que es interdisciplinario, participa en la comunicación, el análisis del discurso y la historia. Remontándonos a unos años antes, desde inicios de 1973, periodo último peronismo, tercer peronismo y último a la vez, aparece asociada a la escasez de recursos monetarios la cuestión de la comunicación rural, y por ello se implementan vías económicas para que la comunicación sea accesible y se pondera el progreso que supone la incorporación de tecnologías. Esto es una gráfica de la propia revista. A la vez, la infraestructura de comunicaciones estaba pensada, estaba orientada a la satisfacción de las necesidades de la población urbana y rural con criterios de integración nacional y soberanía cultural del territorio, que eran los objetivos que estaban dentro del plan trienal propuesto por el peronismo. Sin embargo, en el 76 todo esto cambia, dado que hay una dictadura militar. Entonces, durante el último gobierno peronista, la tendencia a la inversión para la solución de la incomunicación rural permanece en el debate del desarrollo de las políticas públicas, pero desde fines del 75 la tendencia fue a desaparecer de las publicaciones de la revista en tanto cobertura mediática o de información. Incluso durante todo el 76 no se registra ninguna mención a cuestiones rurales. Es recién a principios del 77 cuando la temática del campo reaparece en la revista, pero lo hace de forma muy lateral en un cuento y en contraposición o como lado B del espacio urbano. En el segundo número del año se anuncian las declaraciones del secretario de Estado en Comunicaciones respecto al Plan Integral de Telecomunicaciones, cuya realización va a permitir al país contar con un sistema de telecomunicaciones altamente evolucionado. Los aspectos fundamentales van a girar en torno a la telefonía, la telegrafía, el telex, la radiodifusión, la televisión color y la telefonía rural. Se retoma el discurso del medio, la problemática de las comunicaciones en el espacio rural, que había estado olvidada durante todo el 76. A pesar de este aparente entusiasmo por el desarrollo comunicacional en los espacios rurales, la siguiente noticia que aparece durante ese año es en la edición de el bimestre julio-agosto y menciona una reglamentación de Encotel en una breve información de la sección Noticias Nacionales, algo también muy lateral, muy pequeño y con muy poca cobertura. La siguiente noticia relativa al espacio rural va a aparecer recién 2 años después, en la segunda edición de 1979. Van a ser 4 las noticias publicadas durante ese año, de las cuales 3 son parte de la sección Noticias Nacionales y una es una mención también muy lateral a la cuestión rural sueca, que nada tenía que ver con la cuestión nacional. En 1980, y con motivo
del 12º Día Mundial de las Telecomunicaciones, se publica una nota de 4 páginas, ahí sí una gran cobertura descriptiva, que repasa las generalidades de la problemática a la que se enfrentan los espacios rurales y el tipo de tecnología necesario para cubrir las necesidades en base a particularidades climáticas y focalizando en la necesidad del desarrollo de infraestructura. Advierten que la inversión es necesaria para evitar el éxodo rural y los trastornos de organización social que ello acarrea. En 1983, que va a ser oficialmente el Año Mundial de las Telecomunicaciones, y por ello en que la Unión Internacional de Telecomunicaciones realiza encuentros diversos, solo van a aparecer dos noticias que aluden a la cuestión rural. La primera, que es en el segundo número del año, retoma la idea del espacio postergado. Y la segunda noticia, en el cuarto número del año, da cuenta de la realización del segundo Congreso Nacional de Telecomunicaciones y Electrónica. Pero no va a haber ninguna mención a la cuestión rural específica, y sí va a mencionar la importancia del desarrollo de la infraestructura como incentivo a las zonas menos favorecidas. La siguiente referencia va a ser casi un año después, en la primera edición de 1981, con una breve mención a la inauguración de un centro de telefonía rural en una localidad específica, en Gualeguaychú, que pertenece a la provincia de Entre Ríos. Y a fin de 1981, y a pesar de que se había comenzado a promocionar al 83 como el Año Internacional de las Comunicaciones, tampoco se habla de dicha cobertura en el desarrollo rural, sino que el discurso va a ser más general hacia un desarrollo regional o nacional, pero no específicamente en lo rural. Entonces, para ir cerrando, algunas conclusiones como medio de comunicación y en el conglomerado discursivo que compone el conjunto de notas y secciones, la revista presenta una versión propia del acceso a la comunicación rural y sus dificultades que se contemplan en una planificación general, pero que no resuelven particularidades. Como órgano oficial de prensa, Postas Argentinas mantuvo un discurso que destacaba la importancia del desarrollo relacionado directamente con el de los países, con pretensiones de accesibilidad, pero siempre resaltando las dificultades para la inversión. Se evidencia la conciencia de una inequidad federal para el acceso y a la planificación. Dificultades, por ejemplo, de financiamiento de las comunicaciones en los espacios rurales, que al día de hoy es una materia pendiente. Es decir, seguimos discutiendo los mismos problemas de acceso, de costos y de inversión. Y tal como la propia revista denuncia, quienes menos recursos poseen para acceder a los insumos tecnológicos para comunicarse son quienes más los necesitan, dada esa situación geográfica de aislamiento. Así que eso es todo en mi presentación. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Marina. Les comento, pueden dejar aquí en el mismo chat los comentarios que tengan alguna duda, alguna sugerencia que quieran hacernos y si no, de todos modos, al final de la mesa vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Las agradezco entonces y damos la palabra a Cristian Salamanca Arévalo de la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por hacerme la palabra, muchas gracias a los compañeros de mesa y a la red de historiadores de la prensa que por más de una década siempre han estado impulsando los trabajos de prensa y las reflexiones en Latinoamérica. Entonces voy a pasar a compartir pantalla en este momento. Por favor, me confirman que se ve, yo creo que sí, ya está compartida. Entonces, bueno, para ubicar un poco este trabajo, que titula Los estudios de la prensa del siglo XIX en Colombia, se enmarca ante un trabajo que he hecho sobre análisis de dinámicas tipográficas y prensa de imprenta en región, en Colombia, y en medio que se ha desarrollado esta investigación ya por un lapso de quizá una década trabajando en diferentes regiones en Colombia como Tolima, Boyacá, en este momento Cundinamarca, y a la hora de ver y comparar experiencias historiográficas, pues el caso colombiano terminó llamando mi atención por las particularidades que presenta.
Les pido perdón porque la presentación va a ser muy plana, pero básicamente esto es un estudio historiográfico reflexivo, así es que las imágenes me quedaron como a un lado, ¿no? En tanto es una ponencia de historiografía, el objetivo es dar cuenta de cómo se encuentra actualmente la historiografía colombiana, que se ha interesado por la prensa, lo que podríamos llamar una historia de la prensa colombiana, y ver cuáles son sus principales particularidades, diferencias, sus paradojas, bueno, lo que vamos a comenzar a charlar en este momento. Digamos lo que si uno piensa en la historiografía de la prensa y en los estudios de prensa latinoamericanos, en lo que viene del siglo XXI, en las últimas 2 décadas, quizá nadie podrá negar que estamos en un momento de efervescencia desde diferentes disciplinas, campos de especialidad y con diferentes preguntas. La imprenta, las publicaciones periódicas y en general la prensa ha sido atendida y trabajada por los historiadores, comunicadores sociales y demás científicos sociales, ¿sí? Pero a la vez uno podría decir que en lo que tiene que ver con prensa e imprenta hay 2 formas básicas que actualmente se encuentran en desarrollo. Unos que la trabajan desde la historia de la cultura escrita, la historia conceptual, la opinión pública y la edición, que recurren a la prensa como una fuente para alimentar sus trabajos y generar explicaciones profundas sobre el estado de opinión, formas de sociabilidad o formas de construcción conceptual, y otros que quizá tirados un poco más a la prensa de imprenta de una forma más básica, más desde su funcionamiento, han tratado desde la historia de la comunicación, la prensa y la imprenta a entender este proceso. Es decir, que estamos en un horizonte donde hay gente que usa la prensa y la imprenta como un fin, como una herramienta, perdón, para un fin, y otros que la entienden como objeto de estudio general, ¿sí? Desde esa perspectiva, el caso colombiano tiene una particularidad y es que la mayor cantidad de conocimiento que se ha producido sobre la prensa y la imprenta decimonónica del siglo XIX, en lo que va al siglo XXI, ha venido mucho desde la historia de la edición, la historia de la cultura escrita, la historia conceptual y la historia política, pero estudios sistemáticos de la prensa y la imprenta para entender tipográficamente cómo funcionaron, quiénes estuvieron detrás, qué cantidad de periódicos existen en Colombia, o de una u otra manera cuáles son las diferencias entre las diferentes regiones, no existen. Es algo muy paradójico, ¿sí? Porque en experiencias como la mexicana o como la brasilera desde el caso de la profesora María Alba Barbosa, o mexicana con los trabajos de Celia Palacio de Montiel, de Jacqueline Cobo, bueno, en general de muchos de los historiadores de las redes sociales de la prensa, sabemos que las regiones presentan diferencias y que no podemos tener un discurso generalizado sobre lo que es la historia de la prensa y la imprenta. El caso colombiano no es eso, en el caso colombiano aún carecemos bastante de esta problemática. Lo raro y lo paradójico es que ya lo sabemos y desde final del siglo XX, desde la década de los 90 hasta trabajos muy recientes, siempre hemos estado denunciando en el campo de la historia y de las humanidades que nuestra historia de la prensa es muy embrionaria, que es muy descriptiva, que no es profunda, que nuestros catálogos no son lo suficientemente puntuales, ¿sí? Y aunque tenemos este problema, no hay estudios sistemáticos o una respuesta efectiva desde la academia, desde aquellos que pudiéramos llamarnos o de que se quieren llamar historiadores de la prensa. Lo que hay son diferentes variables o diferentes aportes que inclusive se han traducido actualmente en nuestras hemerotecas nacionales, pero que provienen de otras disciplinas. ¿A qué se debe esto? Al igual, porque casi no podría establecer una tendencia para el caso latinoamericano que en otras latitudes, nuestros primeros trabajos de la prensa a nivel nacional, los que podríamos llamar historias de la prensa generales, son de tipo tradicional, son de tipo descriptivo, aparte de eso no tienen un problema historiográfico de trasfondo, son más enunciativas que explicativas, siempre están ancladas a los listados y aparte de eso no tienen ni estudios sistemáticos de la prensa ni tampoco nos dan cuenta de lo que viene siendo las transformaciones que se han experimentado en la prensa y la imprenta colombiana. Hay una paradoja muy interesante al rescatar acá, y es que al menos en los primeros trabajos de historia de la prensa colombiana, nos podemos dar cuenta que mucho de este análisis deriva o se desprende de un interés muy importante que hubo por la legislación de imprenta, ¿sí?
Al igual que, como lo recordaría Celia Palacio Montepa, para la experiencia mexicana, los trabajos generales de la historia colombiana, de la historia de la prensa colombiana, tienen al menos 3 variables transversales. La primera es que hablan de la introducción de la imprenta al territorio nacional. La segunda es que están acompañados de los perfiles biográficos de aquellos que participan de las producciones, producciones impresas. Y la tercera es que anclan los sucesos históricos a la publicación de periódicos, tratando de hacer una suerte de la historia de la prensa anclada a la historia política sin profundizar en esa historia política. Es por eso que hoy en día muchos de los que trabajan historia conceptual, política, historia de la sociabilidad, historia de lo político en Colombia, cuando llegan a la prensa y cuando llegan a la historia de la prensa tienen que básicamente comenzar de cero su trabajo de investigación, entender cuáles son los periódicos, cuáles son las temáticas y quiénes están detrás, y es porque este trabajo de nuestra historia de la prensa es muy básico, es muy descriptivo en este momento. Sin embargo, a diferencia de lo que viene siendo otras historiografías, nuestra historiografía de la prensa colombiana tiene una particularidad, y es que en las explicaciones de Brasil y México con las autoras que comenté hace un momento, se habla que hay un discurso general de lo que viene siendo la historia o transformaciones de la prensa y la imprenta que se hacen a nivel general ocultando particularidades, es decir, que hay una tendencia historiográfica general, genérica si se quiere decir, que se trata de aplicar simultáneamente a las regiones, negando particularidades, negando transformaciones, negando especificidades, bueno, en fin, lo que ya sabemos. En el caso colombiano, si bien esto es cierto, si bien los trabajos que siguen a la historiografía de la prensa en la segunda mitad del 20, que van después de los trabajos de Gustavo Otero Muñoz, de Antonio Capua Prada, que estamos viendo en la pantalla, siguen los mismos lineamientos de ellos, lo cierto es que en términos de historiografía pura, cuando revisamos y comparamos cómo ha sido nuestro desarrollo investigativo, nos damos cuenta que inclusive los trabajos de historia regional, en muchos casos, como por ejemplo puede ser el caso de Popayán, que estamos viendo resaltado en la pantalla, anteceden a estas primeras historiografías de la prensa, pero sin tener una variación muy profunda de contenido, y lo que termina siendo el insumo para nuestras historias generales. Es decir, acá tenemos trabajos regionales, pioneros en historiografía de la prensa, que siguen de una u otra manera muy poco la lógica de los estudios bibliotecológicos del final del siglo XIX y bibliográficos de principios del XX, de hacer listados y reconocer publicaciones, y esto es lo que va a alimentar nuestra historia general, es decir, que ni de lo general a lo específico, ni de lo específico a lo general, tenemos en la actualidad una profundidad desde lo que viene siendo nuestro conocimiento de la prensa para entender un poco cómo se ha transformado. En la pantalla tenemos el caso de Popayán, del sur de Colombia, tenemos el caso de los orígenes de lo que vienen siendo los trabajos de historia de la prensa de Antioquia, lo cual hay que reconocer que hoy en día es quizá una de las regiones de las que más sabemos, pero sobre todo por sus trabajos de catalogación, y algunos trabajos de historia de la prensa de Tunja, donde todos guardan la misma particularidad, y es que estos 6 trabajos que están ahí, todos tienen un nivel descriptivo altísimo. ¿Qué ha hecho eso? Que nosotros, o es una sugerencia teórico-metodológica, tengamos que recurrir a los trabajos de catalogación, a los inventarios de nuestras bibliotecas. En la pantalla se están mostrando cuáles son las 3 bibliotecas o 3 principales repositorios que tenemos en Colombia: la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional en Bogotá, y la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia en Medellín. Estos trabajos que tenemos acá de tipo catalográfico, hoy en día han sido revisitados por nuestros investigadores y han sido reinvestigados por todos los que les interesa la historia de la prensa, porque terminan siendo nuestro insumo más general, ¿sí? El problema de estos catálogos y el catálogo de la historiografía y hemerografía colombiana es que nosotros no poseemos actualmente un catálogo general de la prensa decimonónica de Colombia donde podamos dar cuenta de todas las publicaciones que circularon en nuestro país. Tanto así que tenemos números estimados generales, ¿sí?, de las bibliotecas especializadas, que aún así el día de hoy han sido debatidos. Y Jorge Orlando Melo, un historiador colombiano muy famoso, quien fue director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ha inclusive estipulado que hay más o menos 2.800 periódicos en el siglo XIX, pero que nosotros no tenemos certeza de esto porque en Colombia carecemos de una historiografía que haya generado una mirada que contraste los diferentes repositorios hemerográficos. Entonces,
En un espacio donde no tenemos una historia de la prensa consolidada, donde actualmente podemos ver que los desarrollos vienen de otras disciplinas, podemos pensar o podemos decir que al menos hay 4 campos de especialidad que han alimentado nuestro conocimiento de la prensa. El primero tiene que ver con los trabajos que desde la literatura y el rescate de las publicaciones literarias, especialmente jalonados de la historiografía de Medellín y la Universidad de Antioquia, se han encargado de preocuparse por entender cuáles son las publicaciones de carácter literario que surgen a final del siglo XIX en Colombia. El segundo, solo por citar un ejemplo, que es el trabajo de William Elvis Plata sobre el catolicismo y prensa en el siglo XIX colombiano, es una muestra más de cómo desde la historiografía nacional, cuando uno se interesa por un tema de historia de la religión, de historia económica, de historia social, cultural, del que sea, y recurre a la prensa, tiene que ir básicamente a entender todo el mare magnum que hay de imprentas, de publicaciones, de editores, de tipógrafos, de impresores, porque ese conocimiento escasea. Y el caso de William Elvis Plata, pues lo terminó llevando en su investigación sobre la religión en Colombia a terminar trabajando catolicismo y prensa porque se dio cuenta de un gran vacío que existe, ¿no? El otro campo, quizás un trabajo muy reconocido en historiografía, tiene que ver desde la historia conceptual, el trabajo de Alexander Chaparro y el profesor Francisco Ortega. Es una compilación, el trabajo que ellos hicieron en el 2012, ya tiene 13 años sin contando, y ese trabajo fue muy importante porque en su afán por trabajar lo que es el estado de opinión, la cultura política y la historia conceptual en la independencia, ellos terminan generando un trabajo adicional que actualmente se encuentra en la Biblioteca Digital del Banco de la República de Colombia, donde tienen que hacer fichas descriptivas de los periódicos que usan para investigar, porque son esas fichas las que le dan entrada a su tema de investigación. Es decir, para poder entender el estado de opinión, ellos tienen que acudir a la prensa y al encontrar escasísima información en los trabajos de historiografía de la prensa especializados, tienen que comenzar de cero toda esta labor. También, por supuesto, tenemos trabajos de historia de la edición y los procesos editoriales. Hay que destacar acá el trabajo de Hugo Alonso Plazas y Jennifer Alejandra Castellanos. Cuando uno lo lee en términos historiográficos y comparativos de la historiografía colombiana, se da cuenta que quizás los trabajos más juiciosos hasta el momento sobre lo que viene siendo la producción tipográfica, impresores, circulación, es decir, más tirado hacia la materialidad que únicamente hacia el resultado final. Y por supuesto, en la historia de la edición de Colombia de Alfonso Ruiz y Juan David Murillo Sandoval encontramos más de lo mismo, es decir, desde el campo de la historia de la edición, cuando se preocupan por entender cómo funciona esa relación entre el mundo impreso y el Estado, y se llega a las imprentas que publicaban libros y periódicos, la falta de conocimiento acumulada que hay sobre la prensa y la historiografía de la prensa hace que desde cualquier campo historiográfico que se esté trabajando se tenga que ir cada vez hacia atrás. Básicamente, en este sucinto, breve y rápido resumen de lo que viene a ser la historiografía de la prensa colombiana, se quieren establecer 3 variables. La primera de ellas es que la historiografía de la prensa colombiana actualmente es escasa, ¿sí? Especializada. Hay un gran cúmulo de trabajos que abordan la prensa, que trabajan o reflexionan sobre ella, pero que se hablan de la prensa desde otras latitudes, y que los principales aportes a la historiografía de la prensa no se están generando desde los que quisieran ser o quisiéramos ser especialistas en esta materia, sino de otro tipo de especialidades que cada vez en su afán por abundar sobre política, sobre cultura, sobre historia de la sociabilidad, sobre lo que sea, han abonado ese terreno que aún es escaso. Bajo esa lógica, no tenemos una historia sistemática de la prensa en Colombia, y al no tener una historia sistemática de la prensa, los problemas hemerográficos comprensivos sobre la realidad tipográfica decimonónica siguen siendo enormes. Es decir, que es una paradoja que en Colombia tengamos un desarrollo de la historia de la prensa sin un campo de la historia de la prensa profundamente trabajado. Por eso sería, digamos, lo que nuestra ponencia hablaba de unos horizontes a explorar, y esos horizontes se tienen que ver con la necesidad de comenzar a retomar los estudios sistemáticos y profundos de la prensa para el territorio colombiano. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias por tu participación, Cristian. Invito a los participantes a que igualmente hagan comentarios
Y al final voy a permitirme también hacer aquí algunas observaciones que haya por el chat. Mientras tanto, voy a darle la palabra a César Alberto Torres Quijano, quien nos acompaña de la Academia Nariñense de Historia y Capítulo Frontera Sur de la Asociación Colombiana de Historiadores. Con su ponencia, le dejo la palabra y quedamos a la escucha. Muy buenas tardes para todos y todas. Precisamente el tema de la ponencia que presentamos a continuación hace parte de ese contexto que nos habla el profesor Cristian Salamanca sobre la prensa y sus estudios en Colombia. Precisamente este tema lo había presentado inicialmente en la versión anterior del Congreso Colombiano de Historia realizado en Ibagué, donde compartimos prensa con el profesor Cristian Salamanca, quien me hizo una pregunta respecto al primer periódico que trabajé en esa ocasión, que fue el Bien Público de Pasto. Y me dijo cómo interacciona con otros periódicos regionales en esa oportunidad. Precisamente, y ahondando en esa inquietud, fue que al desarrollar el trabajo respectivo de archivo, nos encontramos con el periódico La Unidad Nacional de Popayán y precisamente son las, digamos, conclusiones que vamos a presentar en ese espacio de este encuentro. Precisamente partiendo de eso, de que estos estudios sobre la prensa, particularmente desde el enfoque que realizamos nosotros, parten de un problema o sobre un debate público que estuvo en determinado momento en discusión en el contexto político colombiano. Y ese estudio de la prensa, cuando lo abordamos desde este tipo de fuentes primarias, nos permite observar la existencia de esos debates sobre la construcción del Estado. En este sentido, aunque no es un estudio específicamente sobre estos dos periódicos, sobre la construcción, sobre la materialidad del bien público, sobre la materialidad de la unidad nacional, sí estamos abordando el tema de la deliberación pública existente a finales del siglo XIX en uno de los principales medios que existían en ese momento, que era la prensa. Regionalmente, dentro de ese tema, ha suscitado un mayor interés lo realizado en estudios frente a la publicación de estos medios. Sin embargo, es más provechoso analizar frente al tema de la historia política cómo el debate público se fue construyendo a partir de los debates sobre la estructuración del Estado Nacional, sobre proyectos de ley, cuando conjugamos todo este tipo de fuentes, precisamente podemos reconstruir un poco más completo ese contexto histórico. Y precisamente partimos del punto de que estamos hablando de dos regiones, digamos, periféricas en el contexto colombiano, como son Pasto, Popayán, ciudades del suroccidente colombiano, en el que a finales del siglo XIX se dio un debate acerca de la pertinencia de la estructura territorial después del desarrollo de debates constitucionales en las cartas políticas del 63 y del 86. Un poco del contexto histórico sobre ese debate lo empezamos a tener cuando en la segunda mitad del siglo XIX, en la época de la Federación, se estructuró un régimen político en el cual en la región de Pasto, que corresponde a la parte suroccidental de Colombia, queda inserta en el Estado Soberano del Cauca. Al quedar inserta en el Estado Soberano del Cauca, las municipalidades que hoy comparten frontera con el Ecuador, que son Pasto, las localidades de Barbacoas, Ipiales, Túquerres, se empieza a generar un debate público sobre cuál era la pertinencia de crear una nueva entidad territorial separada del Estado Soberano del Cauca, que tenía su centro político en la ciudad de Popayán.
La expresión de este debate precisamente lo encontramos en los periódicos de la época. En la época federal, y por ahí el profesor Salamanca mostró uno de los trabajos que realizó un historiador del siglo XX, Sergio Elías Ortiz, se muestra cómo en esta ciudad, pese a las dificultades de las vías de la comunicación y pese a la existencia, digamos, de distancia, una distancia geográfica importante con otros centros urbanos del territorio de la República de Colombia, existieron diversas imprentas que a lo largo del siglo XIX permitieron construir ese espacio del debate público. Tenemos, por ejemplo, la imprenta imparcial de Enríquez de 1837 a 1866, la imprenta del Colegio Provincial, la imprenta del Colegio Académico, la tipografía Ramírez, la imprenta de Agustín Ramírez, la imprenta de Higinio Muñoz, la de Santander Hermanos, la de la misma diócesis de Pasto, la de Clemente Ponce y la imprenta La Verdad. Y en este tipo de imprentas, en estos medios, fue que la ciudad de Pasto, pese a esas dificultades para la comunicación, se insertó dentro del debate público sobre la construcción del Estado Nacional. ¿Por qué decimos esto? Precisamente porque para reconstruir esa historia sobre la vinculación de las regiones al Estado-Nación y sobre las propuestas que existían en torno a este tipo de contextos políticos, precisamente es necesario retomar la prensa como fuente fundamental para reconstituir esa deliberación pública. Precisamente en el entendido de que la ciudad de Pasto y los sectores sociales vinculados a este territorio, desde inicios del periodo federal, les estoy hablando del año de 1864, cuando se instaura ya el régimen de la federación, se empezó a debatir con otras municipalidades sobre la pertinencia o no de crear un nuevo Estado soberano. Inicialmente, el debate en la prensa giraba en torno a las pretensiones y a los deseos de progreso y de construcción de unas mejores relaciones con el conjunto del Estado colombiano, pero posteriormente, cuando el régimen del federalismo empieza a decaer y entra en escena el proyecto de la regeneración, que en 1886 instaura un régimen centralista, precisamente en la prensa y en el estudio y el análisis podemos observar cómo ese discurso empieza a variar y cómo en la deliberación entre estos dos periódicos, por ejemplo, El Bien Público y La Unidad Nacional, encontramos algunos aspectos interesantes respecto a este debate. Como contexto, como les decía hace un momento, en 1886 entra en vigencia la Carta Política Centralista del proyecto de la regeneración, y uno de los debates fundamentales que se dieron en el Consejo Nacional de Legatarios fue precisamente establecer si era necesario o si era prudente o si era mejor para la estructura territorial de este proyecto político conservar las grandes extensiones de los estados soberanos o dividirlas en territorios más pequeños. Dentro del campo institucional, si nosotros nos vamos a las fuentes, digamos, a las fuentes oficiales, cuando uno aborda ese tipo de debates constitucionales, pues nos vamos al escenario del Consejo Nacional de Legatarios, que debatió pues el contenido de esta carta política, y pues nos vamos a dar cuenta que hubo dos posiciones al respecto. Primero, los que estaban, digamos, en consonancia con partir esas grandes secciones de la República en unidades más pequeñas para facilitar la comunicación, y por el otro lado, quienes estaban de acuerdo con
continuar con las 9 grandes departamentos herederos de esos estados soberanos. Finalmente, y aunque los departamentos, pues lógicamente con un régimen político distinto, perdieron las atribuciones que tenía un estado soberano porque ya no eran soberanos, sino eran meras secciones administrativas. Recordemos que pasaron a denominarse departamentos y en el departamento quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo era el gobernador como delegado del presidente de la República. Pues lógicamente no iban a ser las mismas competencias y atribuciones que tenía el anteriormente denominado presidente del Estado. Y lo mismo, pues también cambió la estructura territorial en el sentido de que antes cada estado también tenía sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y posterior ya a la instauración de la Carta Política del 86, exclusivamente existían de manera centralizada, el legislativo que se concentra en el Congreso de la República y el Poder Judicial aparte, y como les decía hace un momento, el gobernador como delegado del presidente. Sin embargo, aquí esas pretensiones que les había comentado hace un momento sobre sobre el sueño de crear un nuevo departamento, una nueva entidad territorial, se van a materializar en los periódicos. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que uno podría pensar desde una óptica muy general, en la cual solamente este tipo de debates tienen cabida en escenarios institucionales, las mismas regiones empezaron a debatir sobre la pertinencia de partir esos 9 grandes departamentos en unidades territoriales más pequeñas. Y llegando al punto ya de el tema que nos convoca y pues por el cual solicité la participación en este encuentro, precisamente llegamos a 2 periódicos regionales. El Bien Público, que se edita en Pasto en el año de 1894, y La Unidad Nacional, que era un periódico anterior, de 1892, cuyos directores pertenecían particularmente al mismo partido político que era el Partido Conservador Colombiano, que estaba dentro de la coalición de gobierno que sustentaba el poder político de la regeneración. Contrastando estas 2 fuentes, y precisamente volviendo a lo que inicialmente les comentaba sobre la pregunta del profesor Cristian Salamanca, precisamente cuando se analiza en comparación estos 2 tipos de fuentes documentales, es donde podemos reconstruir cómo se da ese debate entre las regiones de frente a la pretensión de edificar un nuevo territorio. Desde el Bien Público, precisamente se indicaba 3 aspectos fundamentales para sustentar esta idea. Primero, la conveniencia política. Segundo, la congruencia que tenía la idea de crear un 10º departamento con el proyecto de la regeneración. Y tercero, defender los valores y el proyecto de ese conservatismo ligado al proyecto de la regeneración. Comparativamente, la Unidad Nacional también debatía respecto de la inconveniencia política de crear un 10º departamento. Se sustentaban fundamentalmente en la falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales como población para proponer esta idea y la falta de tránsito en la Asamblea Departamental primero, y señalaban y subrayaban precisamente la adscripción política en contra del liberalismo radical, que había sido el proyecto que fue derrotado en la Carta Política del 86, y a partir de ello vamos a hacer algunas precisiones. En el Bien Público, por ejemplo, ellos manifestaban a través de su director Manuel María Rodríguez que el proyecto de la regeneración requería contar con entidades territoriales de menor tamaño porque las atribuciones de estas entidades habían cambiado y que no era lo mismo tener
un departamento que un Estado soberano. Decía lo siguiente: se oponen a ella precisamente porque contribuirá al definitivo hundimiento del sistema federal mediante la debilitación de un poderoso departamento que en caso de una reacción sería avanzado centinela para volver al régimen que tantas amarguras deparó a Colombia, refiriéndose al federalismo. Y lo mismo seguían defendiendo también las aspiraciones del sur de Colombia por constituirse una nueva entidad territorial a partir de indicar que la pertenencia al estado del Cauca no generaba los suficientes recursos ni las suficientes condiciones para realizar proyectos de industria y comercio. Contrario a esta posición, en el proyecto o en el periódico de la Unidad Nacional, que se emitía desde la ciudad de Popayán desde 1892, afirmaban por su parte que no era conveniente políticamente realizar la partición del estado del Cauca por las circunstancias políticas tan caldeadas que estaban a finales de la década de los 80 y los 90 del siglo XIX. Precisamente uno empieza a ver en el cruce de notas entre estos dos periódicos cómo desde el lenguaje formal, desde el lenguaje normal entre estos dos periódicos, también se cruzan mensajes satíricos e irónicos respecto a las propuestas que lanzaban uno y otro medio de comunicación. Precisamente en la Unidad Nacional se sostenía que la posición del Bien Público como periódico que defendía la partición del estado del Cauca iba a llevar a la consolidación nuevamente en el poder del liberalismo radical, que era digamos, el fin contrario que perseguían estos dos periódicos. Y señalaban, como les indicaba anteriormente, que consideraban que no existían ni se habían dado los trámites legislativos ni constitucionales pertinentes para propender por un nuevo territorio en la República de Colombia. En este sentido, y para ir concluyendo precisamente esta presentación, contrario primero a la idea de unas ciudades del suroccidente desconectadas o incomunicadas con los debates públicos que se llevaban a cabo en el territorio nacional, precisamente, aunque desde la precariedad de contar con pocos periódicos en esta época, es posible empezar como a reconstruir ese contexto de la deliberación pública frente a la construcción del Estado Nacional, particularmente desde estas ópticas en donde en los periódicos precisamente podemos establecer la existencia de posiciones de las élites locales y las dirigencias regionales en torno a las propuestas que a veces uno inicialmente las ubica dentro de las fuentes solamente en los escenarios institucionales. Por ejemplo, en el tema de cómo en una constitución se configura el Estado Nacional en su territorialidad y en la manera en que las regiones se van articulando a esa deliberación pública, y particularmente en el caso de estudio propuesto, cómo a finales del siglo XIX se logra contar con ese nuevo Estado, perdón, con ese nuevo departamento, el departamento de Nariño, el cual hace tránsito luego de esta deliberación pública que tenemos evidencia en la prensa y en las fuentes documentales disponibles. Yo creo que con esto culmino con mi presentación.
Muchas gracias también por estar atendiendo los mensajes. Voy a comenzar a dar lectura. La primera de Marina, pregunta para Cristian. ¿Qué voces o regiones han sido sistemáticamente excluidas de la prensa histórica? ¿Y qué papel ha jugado la prensa en la construcción de la memoria histórica nacional y local? Si gustan, vamos dando lectura a la pregunta y respondiendo, por favor. Listo, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Quisiera comenzar por la segunda porque creo que te la puedo responder con una anécdota. Hace, no sé, una década trabajando en la Universidad de Antioquia, donde está quizá uno de los repositorios más importantes de Colombia, es la Universidad Central. En términos de conservación de publicaciones periódicas, vi el mejor ejemplo de cómo la prensa sirve para la construcción de memoria histórica. Como ustedes saben, Colombia es un estado que ha estado en constante conflicto durante el siglo XX, guerrillas, grupos armados, bueno, es algo que compartimos en Latinoamérica en diferentes momentos históricos, pero para los procesos de reparación de víctimas por masacres de grupos armados e insurgentes en Colombia se pedirían evidencias que pudieran ayudar a ubicar cuál masacre o qué tipo de acontecimiento violento era que la persona que reclamaba su indemnización atestiguaba, o sea, cuál era el que quería o el que ellos hacían parte, ¿no? Y las personas iban con el día que ellos tenían en su mente que había ocurrido pues cualquier masacre a la hemeroteca de la Universidad de Antioquia, ¿sí? A buscar en la prensa la forma en que había sido narrado, descrito, informado de acontecimientos para hacerlo parte de sus procesos de reparación. De ahí para adelante puedo ponerte mil ejemplos, pero la prensa ha asumido, especialmente para todos estos procesos del siglo XX, un papel completamente determinante. En tanto no solo es una evidencia diaria de cómo se atestiguaba o se daba cuenta de múltiples masacres en este país, sino que también ha servido de una forma, digámoslo, más histórica, más tirada hacia atrás, para, enlazándolo con tu primera pregunta, comenzar a identificar voces que han quedado a un lado, ¿sí? Mujeres, niños y funcionarios y productores de imprenta hoy en día siguen siendo completamente desconocidos en los procesos tipográficos del país. Y en cuanto a las regiones, recientemente lanzaron algo que se llama Hemeroteca Digital Histórica del Chocó. Y nosotros, promovida por un grupo de investigadores y docentes y profesores del Chocó, y nosotros tenemos nuestra hemeroteca digital histórica en el Banco de la República y tenemos la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de Colombia. Es decir que, y César podría dar testimonio de eso, muchas veces los trabajos de recuperación patrimonial y documental en regiones desde el centro no son atendidos, y es gracias a los esfuerzos de los investigadores que esto termina saliendo adelante. Es decir, que estamos siguiendo a César y su ponencia demasiado centralizados todavía, y todo lo que son nuestros departamentos de frontera, pues más que invisibilizados, están desatendidos en términos de lo que viene siendo la investigación patrimonial y de prensa. Muchas gracias por tu respuesta, Cristian. La siguiente pregunta es para Marina, de parte de Cristian. ¿Cuál fue el alcance de Postas y qué papel tuvo como publicación oficial para la definición de lo urbano y rural en Argentina? Bien, muchas gracias por la pregunta, bueno, y también por el espacio, que ya no recuerdo si lo dije, y por la oportunidad de poder hacer la presentación de esta forma, ¿no? Bueno, Postas Argentinas, al ser una publicación que ha sido poco estudiada hasta el momento, tiene muchos datos faltantes. Por ejemplo, el Instituto Verificador de Circulaciones Argentinos no la tiene registrada. Por lo tanto, no se puede saber cuál era la tirada oficial y cuántos lectores tenían. Sí se pueden hacer algunas hipótesis porque la publicación misma da cuenta de que tenía una suscripción que podía ser mensual, semestral o anual, por supuesto que era paga,
pero que tenía un descuento para empleados, era bastante menor el valor para empleados. Esto significa que no estaba pensada solo para los empleados, sino que también estaba abierta a la compra del público. Lo que no he podido identificar todavía, ni recolectar ningún dato ni testimonio, es si se vendía por fuera de este espacio, ¿no? Del ENACOM, si estaba presente en los puestos de diarios, como le llamamos aquí en Argentina, ahora en extinción, o kioscos de diarios, no sé cómo se dice o cómo se llaman en otros espacios, en otros lugares y países, pero aquí se llaman así, y bueno, pero la realidad es que no sé si se vendían allí o no, si estaban disponibles. Así que, bueno, ese es un dato faltante por el momento. Y respecto al alcance, a la cuestión de la definición entre lo urbano y lo rural, la verdad es que en tanto incidencia en la definición, ninguna, porque eso ya estaba establecido para la época, para los 30, cuando la revista empieza en el 37, había casi un 40% de la población que era rural. Pero para los 70 ya había entre un 20 y un 25% de población rural que estaba estimada por la cantidad de habitantes, que podían ser entre 2.000 y 2.500, y a la vez también por, eh, además de la densidad poblacional, por la actividad económica predominante, que por supuesto tenía que ver con el agro, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Entonces, a partir de ahí se definía, y eso era algo que ya estaba establecido en los libros directamente, en los libros de historia. Entonces, no incidía la revista en ese sentido de ninguna manera. Pues muchísimas gracias, Marina. Este, por supuesto que nos estamos muy entusiasmados con la participación de esta mesa, con todos los colegas, y en lo sucesivo, ojalá que podamos seguir conformando una red realmente en la que estemos continuamente colaborando, haciéndonos preguntas y, por supuesto, atendiendo este tipo de eventos. Para César, ¿existe alguna postura del gobierno central ante las propuestas de un nuevo departamento que se discuten en la prensa de Pasto? Precisamente dentro de esos debates que se retomaban en la prensa, pese a que son periódicos regionales, uno de los, digamos, aspectos curiosos que uno encuentra, no solamente son notas editoriales del director de este medio, sino que uno encuentra también cruces de correspondencias con actores políticos de adscritos al gobierno central o personajes reconocidos en el contexto político que estaban a favor de esa idea de crear un nuevo departamento. Y precisamente dentro de esos conceptos que se compartían en este medio de prensa, a manera de notas editoriales o como artículos que se publicaban en varios números, se encuentra cuáles son, digamos, esas posturas sobre la favorabilidad en torno a crear esa nueva entidad territorial. Y de igual manera, en ese trabajo comparativo que debe realizarse en ese cruce de fuentes, no solamente quedarse con la nota de prensa, sino con otras fuentes institucionales, como les mencionaba, como fueron los debates en el Consejo Nacional de Delegatarios como Asamblea Constituyente. Ahí uno encuentra esas confluencias entre el proyecto regenerador que buscaba de alguna manera modernizar la administración o acercar la administración central a las municipalidades, con la perspectiva de estas personas que vivían, ¿no?, en el territorio de la ciudad de Pasto, que tenían la pretensión de edificar una nueva entidad territorial, pues para sus proyectos industriales, comerciales y políticos personales. Entonces, si existe alguna postura, precisamente en ese entrecruce de esas fuentes y en esas notas de correspondencia que se sostenían con otros medios de prensa de Bogotá, de Popayán o de otros lugares, ahí uno encuentra precisamente
cómo el gobierno central o cómo actores políticos vinculados a ese gobierno de la regeneración miraban con ojos favorables ese proyecto que se impulsaba desde el sur de Colombia para crear una nueva entidad territorial. Muchas gracias también para César. ¿Qué actores locales tenían acceso a la prensa y podían influir en la opinión pública y los debates de la época? ¿Cómo circulaban las ideas desde la periferia hacia el centro y viceversa? Por favor. Pues hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que estamos a finales del siglo XIX en el suroccidente colombiano. Realmente, pues los actores locales que tenían acceso a esa prensa no era prensa de gran difusión como fue en el siglo XX, sino que se circunscribía a ciertos círculos y particularmente a la élite local y regional que trataba como de impulsar esa idea. ¿Y cómo circulaban esas ideas? En la prensa, tanto en la periferia es el centro y el centro de la periferia, hay algunas evidencias que nosotros tenemos en esas notas que hace, por ejemplo, la Unidad Nacional, donde el cruce de correspondencia con el bien público era muy fuerte. Entonces, Popayán, entre la ciudad de Pasto y Popayán, pese a la existencia de una distancia considerable y en ese momento, pues las vías de comunicación no eran como las que tenemos actualmente, en la Unidad Nacional se publicaban notas de que nos han llegado tantos números del bien público que ha hecho mención a estas ideas, pues precisamente pues para atacar. Entonces sí tenemos, digamos, como esas evidencias o esos indicios de esa circulación, tanto regional como con el centro del país, en lo que les comento ahorita de que existe precisamente esa correspondencia con actores políticos del proyecto de la regeneración que estaban a favor de la creación de un nuevo departamento con las entidades municipales del sur de Colombia. Entonces tenemos en primer lugar, pues así resumiendo, la participación en esas notas de prensa, la republicación de conceptos de otros periódicos en el bien público y en la Unidad Nacional, y la publicación directa de notas que enviaban esos aliados estratégicos, tanto del bien público como promotor de esa idea, y en la Unidad Nacional como contraria a la idea de la creación del nuevo departamento, en donde se manifestaban esos aspectos favorables y desfavorables de ese proyecto que se estaba sosteniendo en este medio de comunicación. Era reducido, sí, como les digo, porque pues la tasa de analfabetismo era bastante alta. A finales del siglo XIX no eran periódicos de masas como se constituyeron posteriormente en el siglo XX, pero sí había esa circulación de las ideas, al menos entre lo que es la élite local y regional del suroccidente colombiano. Muchísimas gracias. Como actividad final, los invito a que hagan una reflexión final, un cierre, un último mensaje, si gustan levantar su mano y les otorgo la palabra. Sí, Cristian, por favor. Primero que todo, volver a agradecer por las facilidades que nos dieron para presentarnos telemáticamente. Para muchos estos espacios son muy importantes y la red quizá a veces no ha entendido lo importante que se ha vuelto en la historiografía latinoamericana, porque siempre estamos viendo mucho su producción y quizá atentos a sus agendas de investigación. Entonces, me parece muy bonito que podamos tener esas mesas de experiencias no mexicanas donde podamos conocernos, discutir y fortalecer y favorecer todo el intercambio de opiniones y esperemos que el próximo año siga creciendo y esté mucho mejor. Muchas gracias. Marina.
Bueno, también nuevamente agradecer por el espacio y por la posibilidad de participar a la distancia. Para mí es realmente un placer y un lujo poder estar en este espacio en donde podamos presentar nuestros avances de investigación, discutir, hacernos preguntas. Yo creo que estas reflexiones nutren muchísimo nuestras investigaciones, nos entusiasman también a seguir, nos proporcionan nuevas ideas, nuevas líneas de investigación. Así que, como decía Cristian, también espero que se tomen conciencia de lo importante que es sostener estos espacios y dar estas posibilidades a quienes no podemos viajar por diferentes motivos, porque realmente son el sostén fundamental de la investigación para nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias. Pues finalmente también agradeciendo a los compañeros con los que compartimos esta mesa y compartiendo precisamente esa preocupación del profesor Cristian Salamanca sobre digamos, la dificultad en la conservación de este tipo de fuentes documentales. Precisamente en mi experiencia para consultar la Unidad Nacional, que era un periódico de Popayán, me tocó viajar precisamente hasta la ciudad de Bogotá, porque el repositorio de este periódico está en la Biblioteca Nacional. Entonces, muchas veces, para reconstruir este tipo de debates o este tipo de deliberaciones públicas que se sostenían en las regiones, más que todo, inclusive en Colombia, que es un país, digamos, en donde las distancias son tan difíciles para los contextos políticos y para la reconstrucción de esa historia, precisamente estos espacios de esta red nos permiten articular como esfuerzos y obtener otras perspectivas para abordar este tipo de documentación y estas fuentes, tanto para la construcción de esa historia de la prensa, como también para la construcción de esas otras historias especializadas de lo político, de lo cultural, de lo económico, de lo social. Entonces, agradeciendo mucho este espacio y la posibilidad de haber participado en este encuentro. Pues muchísimas gracias.